Dicen que la música amansa a las fieras, pero yo no sé si en este caso han querido hacer todo lo contrario y alborotarlas con este himno de guerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tener la gentileza de dedicarnos este tiempo. Gracias por contar con mi presencia. A ver, cuéntame, ¿por qué este himno de guerra ahora? Bueno, verdaderamente no hay mejor momento. Han pasado ya 62 años que hemos estado todos callados, con miedo a hablar, por miedo a no ver a nuestras familias, por miedo a no volver a pisar nuestra tierra. Bueno, en realidad hemos estado coaccionados de muchísimas maneras y creo que este es el momento ya de decirle adiós al miedo. Dando un paso como este, pues verdaderamente nos sometemos a todo lo que venga, a un poco más de lo mismo, a un poco más de lo que la dictadura ha venido practicando en 62 años. Ahora, llama poderosamente la atención. Yo estaba leyendo y además me ha llamado mucho la atención, tú has hecho canciones para Olga Tañón, para Enrique Iglesias, para gente de zona. Siempre has sido una voz, incluso hasta detrás de tu propia voz. Ahora es que estás mucho más en esa pantalla. Pero también es cierto que durante un cierto tiempo no levantaste la voz frente al gobierno de Cuba. Incluso estuviste un tiempo también en contra del embargo. ¿Qué te hizo despertar a ti concretamente y ser ahora la voz de esos que no tienen voz? Mira, son dos cosas diferentes. Lo del embargo, muchísimos lo vemos de una manera bastante diferente. Porque yo, por ejemplo, lo veo como una justificación para, ¿sabes? Para siempre ver fuera de Cuba el problema cuando el problema está ahí. El problema, o sea, el embargo es un problema más, pero la libertad de expresión, los presos políticos y demás y demás y demás son cosas que son, para mí, hasta cierto punto, que serían más fácil de resolver porque la tendría que resolver el gobierno ahí adentro y no la Pero resuelve de a ninguna ti manera. personalmente, ¿qué te hizo el clic? Pongamos que el embargo puede ser cuestionado después de tantos años, aunque sea una forma de apretar las clavijas a un régimen que de otra manera estaría recibiendo ingresos y manteniendo ese mismo régimen que vemos ahora que tiene tan corto. Pero a ti personalmente, ¿qué te hizo el clic para cambiar? Bueno, en realidad, muchos momentos de mi vida, que en Cuba llevamos muchos años hablando, o sea, hablando en nuestras casas, que no saliera, con un miedo a que saliera nuestra voz de nuestras casas, pero sí, entre las familias todo el tiempo se ha estado hablando de lo malo que ha sido ese sistema y lo difícil que ha sido para todos nosotros, lo difícil que es salir de ahí, lo difícil que es llegar a lugares donde puedas pensar libremente, que luego eso es otra cosa, hasta qué punto llegas aquí y piensas libremente, porque el clic del que tú me hablas, hasta qué punto lo tiene que hacer todo el mundo en el momento que todos queramos. Yo creo que es un despertar que es prácticamente espiritual también. Porque tú llegaste a repatriarte a Cuba, ¿no? Tú tenías propiedades en Cuba que en un momento dado te las expropian, una finca creo que era cerca de La Habana, y te expropian esas fincas y te das cuenta también de lo que significa trabajar durante cierto tiempo para que después te lo saquen. Sí, bueno, en realidad, fíjate que hay mucha información sobre esto que no es, o sea, a mí No realmente es la nadie, que es. sí, realmente nadie me ha preguntado, pero te puedo decir, expropiación en realidad no hubo. Lo que hubo fue como que yo me meto en tu casa cuando me da la gana a mí sin pedirte permiso, que es casi, que bueno, que no es que, es como decirte que en realidad Sí, no hay nada tuyo. pues yo recuerdo que tú pusiste estas fotos, no sé si nos la pueden recordar, esas fotos en las redes Eso, sociales. exactamente, es precisamente ese fue el día en el que ellos, no sé por qué razón, entraron en mi propiedad sin ningún permiso. Es la segunda vez que lo hacían, además. Mm. Fíjate que esa canción tiene unas partes realmente duras, espectaculares, no solamente cuando habla del paralelismo con el dominó, pero sino esa consigna que durante mucho tiempo, como yo decía, siempre ha estado en la mente y en el corazón de los cubanos, la cambiáis por la palabra vida y es súper poderoso. Yo pienso que hace mucho tiempo se debía haber hecho. Yo creo que lo que más trabajo nos va a costar es que se llegue a algún tipo de consenso. Y por lo menos nosotros cambiando bueno, Yotuel tuvo verdaderamente esa luz
de pensar tú sabes, a mí me costaba mucho más trabajo pensar políticamente. Ajá. Todavía hoy en día no es una cosa que para mí es orgánico, ¿no? Pero lo que sí me pareció genial es que se pensara en o sea, esta consigna que nos ha estado persiguiendo y machacando la vida por tantos años, poderla revertir hacia algo positivo. Exacto. Yo quiero escuchar además la parte en la que tú cantas, que a mí me fascina. Vamos a escuchar. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó, Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Bueno, pues esa era la parte que hacía December y como decíamos vamos a tener a un artista invitado, una de las voces también, pues yo diría que hasta las más activistas, ¿no? December, el funky desde Cuba obviamente ha sido una de las voces más potentes. Bueno, él junto a Michael Osorbo, que verdaderamente viene siendo una voz bien importante, no solamente un artista contestatario como él mismo se llama, sino un tipo que tiene, ¿verdad? Que no tiene miedo, un tipo que bueno, una de las voces más importantes del movimiento San Isidro, que es parte de lo que estamos apoyando nosotros con esta canción, sino apoyarlos a ellos, decir que estamos aquí, aunque estemos lejos, pero estamos diciendo basta ya de opresión y que los dejes vivir en paz, que les quiten esa presión que les tienen arriba. Que tienen. Bueno, ahora sí creo que nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con mucho más en El Espejo.